una ponencia que se titula La paz como caballo de batalla y el derecho como medio. Víctimas, victimarios y reparaciones en las historias del conflicto armado colombiano. Cuando Juan Felipe me invitó a reflexionar sobre ese pueblo y la formación de colectividades jurídicas y de los sujetos en el derecho, yo traje mis obsesiones en el tiempo, y esas obsesiones tienen que ver con estudiar a las transiciones hacia la paz en el tiempo y el énfasis que le hemos puesto al derecho sobre los sujetos. Es decir, pensarnos ese derecho antes que los sujetos, o cómo los hemos olvidado también en el tiempo. Y recordaba, partiendo de esta frase de Carlos Restrepo en el juicio de Rojas Pinilla, que dice algo como esto que están viendo acá en la diapositiva, espero lo estén viendo. Todos los días, todas las horas, en todos los momentos, la humanidad está luchando por el derecho para que el hombre no sea un lobo para el hombre, para que en las cárceles no haya tortura, para que el hijo que está en el vientre de la madre tenga derechos prenatales, para que la persona que muera tenga derechos testamentarios, para que la dignidad del ser humano sea efectiva y sea vigente. Ved cómo el derecho es la más gloriosa, la más grandiosa, la obra del hombre que más lo aproxima a la divinidad. ¿Para qué es la lucha por el derecho? Para que seamos personas. El derecho, señores, es una creación exclusiva del hombre. A través de la historia, pudiera decirse, no hace más que luchar por el derecho. Y lucha trágicamente, porque después de siglo y medio de nuestra vida republicana, de nuestras guerras civiles, para que ese derecho se consolide y se haga efectivo, aún no hemos podido ponerlo al servicio de la paz. Esta obsesión venía de la mano de entender cómo, por supuesto, al tratar de transitar hacia la paz en el tiempo, desde nuestra época, además de la violencia y en las diferentes transiciones que hemos vivido, hemos apelado a ese derecho poniéndolo al servicio de la paz y creyéndolo además como, mejor dicho, Dios llano de los inicios y de las finales, parte de los dos lados de una misma moneda. Derecho y paz hacen parte casi que de la misma dualidad. Desde esa perspectiva, lo que analizaba era cómo esa paz era la promesa que necesariamente integraba los discursos de los políticos a lo largo del tiempo, y cómo el derecho era el instrumento por excelencia que se ponía al servicio de la paz. Es decir, se emplearía el derecho para construir la transición hacia la paz que se prometía alcanzar en el tiempo, para llevarnos quizá a amaneceres distintos, amaneceres como los que nos ofrecía Lleras Camargo en el 58 o Santos en el 2016. Desde este escenario, y tratando simplemente de acudir acá específicamente por el poco tiempo que tenemos, historias como las que hemos empezado a recuperar a través de algunos instrumentos como las comisiones históricas del conflicto y sus víctimas, hemos tenido alrededor de 12 ejercicios de este tipo, nos cuenta Jefferson Jaramillo. Este fue una de las experiencias con esta publicación en el 2015, Contribución para el Entendimiento del Conflicto Armado Colombiano, 800 páginas. Pues empezamos también a ver esas propuestas de entender qué nos pasó, cómo nos pasó y cómo explicar el conflicto armado, con una pregunta que a mí me parece fascinante y tiene que ver con la relación teórica con el derecho, es decir, con el papel que ha jugado el derecho en el conflicto armado colombiano. Desde esta visión, la historia de Colombia, como lo dice el informe, es la historia de la postergación indefinida de cambios necesarios, tanto en las instituciones estatales como en las estructuras sociales, como en la conducta de los actores. Nos dice por acá, además desde este escenario, evidencia la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales, electorales, la pérdida de legitimidad del Estado entre grandes sectores de la población, las contradicciones profundas dentro del aparato armado del Estado, la ausencia física de la administración pública en grandes áreas rurales y geográficas, y una frase que yo creo que debería conmocionarnos como abogados, abogadas, y que debería conmocionar a todas las facultades de derecho: la imposibilidad del derecho de producir efectos para la paz. Con esta idea que está trayendo además la Comisión Histórica, pues estamos reproduciendo una idea que viene, digamos, cooptando las narrativas sobre el conflicto armado colombiano, una idea que se ha tejido desde Oquis en el 78, desde Gilles Lodés en el 74, y que viene también, o que tiene también que ver con la quiebra de nuestras instituciones, o con los llamados, un poco esta visión del colapso parcial del Estado colombiano. Desde este escenario parecemos estar al frente de un derecho que brilla por su ausencia en nuestras historias de transición hacia la paz. Sin embargo, pues simplemente quiero dejar acá algunas ideas que vale la pena pensar y que he venido construyendo desde mi agenda doctoral y desde diferentes escenarios de investigación. Pues, ¿cuántos acuerdos de paz hemos tenido?
Nuestro conflicto se nos narra como un confuso amontonamiento de violencias y de desórdenes. Pero cuando vamos al derecho, pues nos narra, o a las experiencias de transición hacia la paz en el tiempo, nos encontramos con escenarios tan fascinantes como el que nos narra María José. O sea, pensarnos en este número tan exorbitante de sentencias que, por favor, alguien diría son pocas, pero es impresionante en el contexto mismo de tierras. O pensarnos sentencias tan interesantes como en el contexto de justicia y paz con 8.000 páginas. El solo escenario de justicia y paz lleva a la fecha más de 7.000 instrumentos normativos. Cuando nos vamos a la paz en el tiempo, por lo menos encontramos de 1820 a la fecha 63 indultos y 25 amnistías. Y algunos historiadores, por lo menos, relatan más de 80 acuerdos de paz en la historia. Un historiador, Robert Kahl, publicó su libro recientemente, La paz olvidada, y hace un llamado a los colombianos sobre esta, mejor dicho, quizá angustiosa necesidad de historiar nuestra violencia olvidando la paz en el tiempo y quizá dejando sin pensar qué ha producido esa paz en el tiempo en que la hemos pensado. Desde mi estudio, desde mi evaluación, fue interesante tropezar con más de 30.000 normas expedidas con ocasión del Bogotazo hasta 1958, donde tropezamos con un nuevo proceso de paz. Y va a ser interesante pensarnos en ese momento en la historia donde el derecho que se construye en función del Bogotazo hace rehabilitables a sujetos con propiedad y rehabilita sujetos, además, que construye llamándolos damnificados de la violencia. Quien rehabilita en el contexto del Bogotazo va a ser el Ministerio de Guerra y de Higiene, que va a ser además un escenario muy interesante para empezarnos, por lo menos, a pensar. Así que mi invitación, y nuevamente en este corto tiempo, tiene que ver con hacernos una pregunta teórica en el contexto mismo de las transiciones que estudiamos y nos confronta con la necesidad de preguntarnos cómo se construye el derecho en tiempos de transición hacia la paz y a qué clase de paz sirve. En pocas palabras, tratando de evaluar la relación derecho, paz y distribución y tratando de pensarnos un poco más en las fuerzas ideológicas que participan en su construcción, en los objetivos que motivan esa construcción, en los intereses que se encuentran en juego, en los que participan ganando e incluso perdiendo y en cómo se ven atrapados en el juego discursivo del derecho, que en últimas condiciona también los límites y las posibilidades de nuestra imaginación jurídica y política, también moral. Me gustaría defender, bajo esta lógica, que en momentos de transición el derecho ha jugado un importante papel al ser empleado como medio para alcanzar la paz. En este sentido, y aun cuando se defiende su papel neutral, esto es sin color político, o su ineficacia para la transformación o la superación del conflicto, el derecho ha moldeado permanentemente las identidades de víctimas y de victimarios, así como nuestro contexto institucional. Y conforme a tal moldeamiento, ha distribuido permanentemente recursos económicos, sociales y culturales en diferentes momentos históricos. En este sentido, el derecho no es uno solo, sino que adquiere diversas formas cada vez que se apela a su uso, y es una invitación maravillosa a los investigadores e investigadoras para que abran las transiciones en el tiempo, tratando de preguntarse por esas subjetividades perdidas y por el derecho que solo salta a la superficie, quizás con unas pocas normas reflejadas en los acuerdos de paz. Desde este escenario, y además cerrando con esta idea, pues el derecho impacta no solo simbólicamente, sino también materialmente la realidad colombiana. En el país del fetichismo de la ley escrita, el derecho importa y colabora en la tarea de ayudarnos a representar la paz. Pero voy a decir esto, las paces posibles, nuestras violencias y, por supuesto, participa de la construcción identitaria de los sujetos y de las subjetividades que estábamos narrando a lo largo de esta intervención. Llama profundamente mi atención cómo en el año 58 hablábamos no de victimarios, empezábamos a hablar de victimarios colectivos, empezamos a hablar de victimarios, perdón, como los bandoleros, y luego nos desplazamos a hablar de victimarios colectivos para señalar que Colombia entera tenía que asumir la responsabilidad. Como en el 58 hablábamos de damnificados, como en algún tiempo empezamos a hablar de delincuentes políticos y en otra de terroristas. Creo que vale la pena empezar a tomarnos en serio cuáles son esas subjetividades que el discurso jurídico crea y al mismo tiempo empezar a cuestionarlas en línea con lo que sucede en las paces que entran en pugna también con el discurso jurídico. Simplemente cierro con esta idea que pongo al servicio de esta discusión.
Indagar por el derecho que construimos al interior de las transiciones hacia la paz es vital para cuestionar las utopías. Y yo creo que es interesante pensar, insisto, en cómo hemos usado a lo largo del tiempo el derecho, digamos, la paz, perdón, como caballo de batalla y el derecho como instrumento para impulsar esa paz. Desde esa perspectiva, y acá voy a citar a Estanislao Zuleta, pues uno tendría que cuestionar, ¿no? Cómo, de una u otra manera, en el festín de la guerra, vendernos la paz perfecta como utopía es quizá, mejor dicho, el arma más vieja empleada para mantenernos en el juego de la guerra. Así que... Pues...